En esta mañana mi meditación va a ser con respecto al catolicismo versus cristianismo. La pregunta que uno debe empezar a hacerse ¿es un católico realmente cristiano? Por lo general nosotros dividimos el cristianismo entre una gran cantidad de sectas y el catolicismo no es considerado como una secta, sino el mayor representante del cristianismo en el mundo, el catolicismo como el mayor religión cristiana, y la verdad que eso no es cierto por varias razones. El catolicismo nace en Roma, una mezcla de cristianismo con paganismo, más paganismo que cristianismo. Am, y esto permitió que la Iglesia Católica surgiera como una institución religiosa y política donde creó la mayor apostasía vivida en la religión cristiana. Vamos a hablar algunos detalles sobre esta herejía o una de las religiones más falsas y que más ha hecho daño en el mundo en general, especialmente en Latinoamérica. Su autoridad está basada en sus encíclicas, dogmas, concilios, no realmente por las escrituras. Ellos asimismo lo declaran, donde las escrituras para ellos es una revelación de segunda clase. Es un poder político religioso, decía, que surge en Europa y que sumerge a Europa en la mayor apostasía religiosa y en la mayor oscuridad científica por muchos años o por varios siglos. Todos aquellos que se oponían, científicos o políticos o reyes, sencillamente durante la Edad Media específicamente, eran considerados herejes y eran quemados en las sinagogas, en las hogueras, o sencillamente eran despojados de su poder político. Su centro de adoración como institución religiosa es la sustitución de la cruz por la misa. Eso no es un misterio para nadie. El sacrificio de Cristo es sustituido por una hostia y la sangre que Cristo derrama en la misa es sustituida por este poder religioso por un licor embriagante. Esa es la representación de su sangre. Ellos sustituyen la intercesión de Cristo por sacerdotes, en su mayoría corruptos y violadores de niños, que cometen esos crímenes abiertamente. En los últimos años se ha tranquilizado un poquito más, pero todo el mundo sabe, católicos o no católicos, de estos crímenes, que al final de cuentas estos que los han cometido sacerdotes alrededor del mundo no los han llevado presos ni los han castigado porque están protegidos por gobiernos corruptos que la cura romana ayudó a establecer hace muchos años atrás. En tiempo de la conquista española, por ejemplo, en Latinoamérica la iglesia aprovechó para robar el oro. Muchas de esas cantidades de oro están, no es ningún misterio para nadie, está en los bancos en Roma, en el Vaticano, donde de ahí ejerce su poder no solamente político, sino económico sobre el mundo entero. Establece su religión en el mundo latinoamericano a través de la cruz, la espada y la hoguera, para luego sumergir a Latinoamérica como le hizo en Europa, con la diferencia que ayudó a establecer gobiernos déspotas, militares, dictaduras, que hasta el día de hoy desangran a nuestros países hermanos. Lo más triste de todo que como el Vaticano es un país el más pequeño del mundo con representación política y el Papa pues sencillamente viene siendo el representante mayor, ha sido acusada de lavado de dinero. Muchos de sus millones o billones de dólares, algunos han expuesto estos crímenes como el Vaticano como uno de los más grandes lavadoras de dinero en el mundo y especialmente mezclado con el narcotráfico. El problema es que como es un gobierno independiente como cualquier otro, tiene sus propias leyes y dentro de sus muros, pues allí se lava todo lo que se quiere. Algo muy interesante que quizás ustedes no sabían, en tiempo del nazismo, Roma cayó su boca mientras Hitler asesinaba millones y millones de personas que eran incineradas en los campos de concentración nazis. Y así millones de judíos
fueron quemados, asesinados, mientras la cura romana hacía tratados que la protegían a ella de la ira de Hitler. Luego el Vaticano tuvo que pagar estos favores a los nazis ayudándolos a escapar una vez que se acabó o que Hitler se da cuenta que en realidad su conquista para el mundo debe terminar y él debe de escapar como otros y se declara la cesación de la finalización de la guerra. La Iglesia Católica, para aquellos que si tienen Netflix pueden ver algunos, no solamente artículos documentales sobre cazadores de nazis, te van a entender un poquito mejor. La Iglesia Católica, después que cesó la Segunda Guerra Mundial, ayudó a escapar a criminales de guerra a Sudamérica, especialmente Argentina, Brasil y otros países, proveyéndole no solamente papeles falsos, sino todo una documentación universal y una protección universal a, a estos individuos criminales para hacerlos llegar a puertos seguros como Argentina, Brasil y otros. En Argentina especialmente se sabe y se conoce de villas y ciudades establecidas por nazis que todavía hoy predominan. Usó los conventos y los monasterios para proteger familias de criminales, a personas que eran buscadas, que habían matado miles y miles de judíos. En muchos casos no se podían encontrar porque estaban ocultos y vivían en los monasterios y en los conventos, ya que tenían pues lugares sagrados con el poder de la Iglesia Católica, que nadie podía entrar ni salir allí. Hay una teoría última donde se menciona con mucha argumentación que Hitler en realidad no muere al finalizar la guerra, no muere sencillamente o porque se mató o lo asesinaron o sencillamente desapareció. Hay una teoría, un documental muy interesante donde se dice que Hitler muere en Argentina, en una área de la Patagonia, un lugar muy parecido donde él tenía su búnker y donde él tenía su sede principal en el país de origen, en Alemania, donde él allí vivió o dirigía la guerra. Con papas, el sistema porque el catolicismo no es realmente cristiano, sino que una iglesia apóstata promueve papas que dicen ser el vicario de Dios sobre la tierra. Seres humanos corruptos que han promovido guerras como las cruzadas, que mataron millones y millones de individuos, entre ellos científicos que no creyeron como ellos. El Papa actual, por ejemplo, está acusado de apoyar el nazismo en el pasado y de matar y perseguir personas en Argentina, como sucedió con el anterior, que tenía pues no solamente rasgos, sino era un individuo alemán que sin lugar a dudas con lo que se presenta en estos documentales de Netflix sobre el apoyo de la Iglesia Católica para los criminales de guerra para que fueran a Argentina y a otros lugares, no me cabe duda que este papa, el otro al anterior, que todavía no lo han matado, no lo han envenenado entre ellos mismos, que tuvo que renunciar, no cabe duda de que apoyó la causa nazi en el pasado, como un montón que lo hicieron y lo siguen haciendo desde el Vaticano. Con un servicio secreto, la Iglesia Católica, como los jesuitas que han asesinado a papas cuando han considerado que es necesario. Los jesuitas se conocen y se saben que es una secta de intelectuales o un grupo dentro del catolicismo intelectuales donde han puesto y quitado gobiernos, especialmente en el pasado, donde son los cerebros y donde han promovido guerras y asesinatos en México como en otros lugares que mataron y asesinaron a personas, aún dentro del sistema católico, que se oponían a este tipo de gobiernos dictatoriales. ¿Qué puede ofrecer la pregunta hoy día el Papa actual, el famoso Francisco, argentino, que es un poquito diferente a los demás porque anda con una carita alegre, se sonríe con la gente, abraza a los pobres, se proyecta como un Cristo, ¿no? Donde ama y abraza. ¿Qué puede ofrecer él a Latinoamérica? Europa no tanto, porque Europa rechazó el catolicismo y por culpa del catolicismo
Al mismo tiempo, Europa ha rechazado el protestantismo y cualquier otro tipo de religión. ¿Qué puede ofrecer la cura católica o el Papa Francisco actualmente en Latinoamérica? En realidad nada, solamente discursos vacíos, el apoyo de gobiernos corruptos en donde la religión católica es la oficial, donde millones de personas lo siguen admirado, no tanto por lo que él es, sino por lo que representa, por multitudes que a través de generaciones y por gobiernos del pasado han recibido y han observado al Papa como a Dios sobre la tierra. Pero en realidad este solamente es un sistema que por años predominó, no tanto como lo hace hoy como en el pasado, pero que sencillamente sigue um, ejerciendo un poder político y religioso poderoso. Dentro de algunos días vendrá el Papa a Estados Unidos, como lo ha hecho en otras ocasiones, y donde las personas se admiran de ese poder que representa, donde realmente puede mover masas y si lo pudiera lograr, perseguiría y mataría como en el pasado. Para ir cerrando esta sección, esta pequeña charla sobre lo que es el catolicismo, yo nací católico, fui a la iglesia, fui a los rosarios. Hay personas muy sinceras dentro del catolicismo, personas que aman a Dios de todo corazón, pero que sencillamente ellos no conocen estas verdades, donde todavía van y se confiesan, ¿verdad? A personas que son más corruptas y más sanguinarias que los mismos pecados que estos pobres feligreses confiesan. No olvidemos que Dios y Jesús vino a establecer un solo sacrificio expiatorio. Él murió en la cruz una sola vez y para siempre. De acuerdo al Nuevo Testamento, no hay sacerdote, no necesitamos un sacerdote humano, no necesitamos un clero que nos represente delante de Dios, mucho menos un sumo sacerdote terrenal que se declara el representante y la autoridad de Dios sobre la tierra. No, Dios vino a través de Jesús a establecer un sistema de sacrificio expiatorio donde toda persona, sin importar edad, sin importar cultura, puede ser salvo si se aferra al sacrificio de Cristo. Recuerden que a través de Jesús Dios no vino a establecer una denominación, no vino a establecer una religión específicamente. Abrió para el mundo entero un canal de luz, abrió una fuente extraordinaria para que todo aquel que se arrepiente, para que todo aquel que tenga acceso a Él libremente, confiese su pecado a Él sin necesidad de un sacerdote en el medio, pueda obtener la vida eterna. En conclusión, diríamos entonces que el catolicismo no es otra cosa más que un poder político religioso. Es una de las herejías más grandes del mundo cristiano, del pasado y del mundo actual, que a la gente le gusta seguirlo como poder político y religioso. Para aquel católico que me escucha, pues la invitación que yo le hago es que usted pueda ir a las escrituras, descubrir por usted mismo las verdades que allí representa y usted se dará cuenta de lo que yo estoy mencionando y con el tiempo usted va a sentirse libre donde la salvación es para todos sin necesidad de un sistema corrupto como el catolicismo.